viaje de 1000 millas comienza con un paso. Lo que a una persona le cuesta un paso, a mí me cuestan 2 y a veces 3. Yo tengo una necesidad de poder quedar bien ante el país, ante el presidente, ante mi partido, como consecuencia de muchas situaciones que mi familia pasó. Entonces tengo que llevar el nombre de mi padre, de mi madre, al sitial que yo quiero que estén. Y eso definitivamente cuesta el tiempo, el esfuerzo en hacerlo. Si hay algo de lo que papá y mamá, y probablemente por las vivencias que nosotros tuvimos, era el temor o el hacer la cosa bien, que no nos señalaran a ninguno de los dos en la calle, como papá nos dijo una vez, no quiero que ustedes lo estén señalando en la calle. Y eso como que a mí se me quedó en la cabeza y a Orlando también, y teníamos que andar era por la línea. Y papá siempre decía, el tiempo es nuestro mejor aliado. Esa sensibilidad hacia todo lo que tenías alrededor, esa preocupación, creo que eso se lo dio la dureza con que vivió. Eso vivió las mieles del poder, pero también vivió la hiel. Creo que eso lo convirtió en un ser especial. Mi vida ha estado ligada a la política. En casa aprendí los valores sociales y morales que me han regido en mi actividad partidaria. El PRD fue siempre mi bandera y estandarte, y sus líderes históricos la inspiración para recibir con humildad los momentos de gloria y con sabiduría los instantes más oscuros. Lo que hagamos hoy impactará inexorablemente en el futuro inmediato. A Orlando chiquito, papá lo ponía en una mesa, allá en una terraza que teníamos, a dar los discursos de Peña Gómez. Orlando chiquito de 6, 7 años, o sea, él daba sus discursos desde pequeño, como que él tenía esa vena política corriendo dentro de él. En el año 1995, yo le llevé a Peña Gómez, después de las elecciones fraudulentas que hubo, que él no pudo ganar la presidencia, yo conversé con Peña Gómez y le llevé mi currículum, que era abogado y profesor, y que yo quería que él supiera, que él entendiera que yo era yo y que yo quería hacer política con él. Cuando salió papá del gobierno, ¿verdad?, que vino la persecución política, Orlando, en el proceso que se siguió con el juez Severino, Orlando asumió la defensa de papá. Orlando estuvo ahí, todos íbamos, pero claro, Orlando ya era estudiante de Derecho y en ese momento se permitía que los estudiantes de Derecho pudieran subir a estrado. Y Orlando se convirtió en una parte importante de la defensa de papá. Ustedes ahora van a conocer amigos que nunca antes habían tenido. No se confundan. El poder es como una sombra que pasa. Y eso a mí nunca se me ha olvidado. Y por eso es que yo respeto las conductas de personas que son funcionarios, pero quizás no todos han pasado lo que yo he pasado. Orlando era profesor nuestro en la universidad, en algunas materias, como en el caso mío, Derecho Administrativo, y vi a través de la forma de canalizar esas inquietudes políticas que nosotros teníamos años dentro de nosotros. Caminamos el país
Estábamos hablando, yo tenía 19 años, 18, 19, no llegaba a 20 años. Y a través de esa iniciativa y de esas inquietudes que tenía Orlando de dirigir la Juventud Revolucionaria Dominicana, pudimos tener la oportunidad de palpar, o sea, de conocer todas las estructuras del partido en aquel momento. Orlando fue un referente para toda una generación. Yo lo conozco, siendo él profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, y ahí comenzamos una relación de amistad. Y a mí, tú sabes que yo soy bien impulsivo y bien con una personalidad muy extrovertida. Y Orlando era lo contrario. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Orlando siempre fue un profesional de la política. Actuaba con mucha prudencia, con mucha madurez, con mucho tino. Cuando daba sus discursos los hacía de una forma que no atacaba, no agredía. Orlando me involucró en los temas políticos porque él me decía, Dilia, óyeme, tenemos que ayudar al partido, tenemos que apoyar. Y Orlando tenía un don de la palabra. Que él me decía algo y él me lo decía como con tanta, como que salía, mire, esto es importante, tenemos que apoyar al partido en esto, dile, tú tienes que hacerlo. Y yo, Orlando, yo no quiero, sí, tienes que hacerlo. Y yo, es verdad, está bien, vamos, lo voy a hacer. Orlando me convencía de cosas, de luchar por los ideales, de luchar por la justicia, por ese partido que él quiso tanto, que era el PRD y luego el PRM. Él siempre me llamaba, vamos a una marcha, mira, va a haber una caravana de tal lado. Me acuerdo cuando salimos del PRD, que me acuerdo que él me dijo, vamos para el partido. Y yo inmediatamente, vamos, es que mira, me engranó, porque que eso era como, bueno, eso era como parte de nuestra vida también. No recuerdo una causa social de los últimos 10 años que se diera en este país donde Orlando no estuviera en primera fila, siempre. Una persona que estudió los movimientos sociales y los movimientos políticos, los escribió, los explicó, convocó a su alrededor un liderazgo profesional, un liderazgo intelectual, que hoy en muchísimas instituciones, tanto públicas como privadas, estamos gente que nos encontramos y a veces el punto en común es que hicimos causa común con Orlando. El papel de Orlando Jorge Mera ante la Junta Central Electoral, defendiendo los intereses del PRM, fue fundamental en la victoria de nuestro presidente Luis Abinader, porque Orlando, siendo una persona tan prudente y tan educada, era muy firme en sus planteamientos y en su defensa del derecho que le asistía al Partido Revolucionario Moderno. Toda mi contribución, todo mi esfuerzo está para que Luis Abinader haga la mejor gestión de gobierno que haya hecho presidente de la República Dominicana. Con Orlando en el partido, sin lugar a dudas, se crea un vacío importante en toda esa visión estratégica, institucional y electoral. Con una experiencia vasta en esos menesteres, siempre Orlando era el que dirigía todas las reuniones del Comité Nacional, el que redactaba las actas. Orlando era una especie del archivo, el archivo viviente. Los problemas que se manejaban en la Junta, y yo podría decirlo con mucha certeza, muchos de los conflictos entre partidos que se dan hoy en la Junta, es muy probable que si Orlando estuviera ahí, no se estuvieran dando. Orlando vivía para la política. Desde que yo tengo uso de razón política, por decirlo de una manera, él evidentemente convivía su ejercicio profesional con su ejercicio político, pero en los últimos años se dedicó a la política casi 24/7, o sea, y tú lo veías como la disfrutaba la política. Era realmente un político profesional. Él representaba mucho respeto, representaba mucha honorabilidad, y eso en política tiene un peso profundo, porque son muy pocos los políticos portadores de ese seniority, esa honorabilidad que todos respetamos, sin importar partido político. Pues yo decía, cada vez que me mandan a Orlando es porque me quieren convencer. Y esa era la figura de Orlando. O sea, Orlando era el que tendía el puente. Orlando era, si tú tenías una discusión con Luis o tú tenías una situación,
Orlando era la persona que iba, atendía el puente, hablaba con Luis, hablaba contigo, hablaba con Luis de nuevo, hablaba contigo, hasta que finalmente te arreglaba. Y yo creo que eso es parte de lo que se recoge de su accionar político. Que Orlando en un momento dado, yo recuerdo, en un momento de crisis, porque habían unos compañeros que se devolvían hacia el PRD y el proyecto de Luis quedaba un poco entre medio de esa crisis. Y yo recuerdo que estábamos Alfredo Pacheco y yo, estábamos nosotros viendo la televisión, Orlando dio un discurso en un acto multitudinario, proclamando la candidatura de Luis. Convicción y, más importante aún, una proyección que no conoce límites. Por eso y por más, Luis Abinader es a quien anhelo ver como presidente de la República Dominicana. Y ahí Orlando asumió una posición de preeminencia en el proyecto de Luis, que era raro en él, porque Orlando era un gran trabajador político, pero Orlando no era un persecutor de protagonismo. Orlando no era aquel que quería siempre aspirar, que quería siempre... No, él donde mejor funcionaba era trabajando en equipo. Pero al final, es lo que yo siempre digo, Orlando era la política con decencia. Orlando Jorge Mera fue designado el 16 de agosto del año 2000 por el presidente Hipólito Mejía como presidente del Consejo Directivo del Indotel. Su llegada aquí a esta institución fue muy trascendental porque en ese momento existían muchas emisoras ilegales, existía muy poca regulación desde el punto de vista de lo que la nueva ley de telecomunicaciones exigía en ese momento. También se establecieron los reglamentos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el reglamento de asistencia a los usuarios, y fue algo a lo que Orlando le puso mucho empeño, que fue a la creación del Departamento de Atención a los Usuarios del Indotel. También se enfocó en desarrollar planes desde el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, como proyectos de telemedicina con el Hospital Cabral Ibáez, y que involucraba a las 14 provincias del Cibao, de teleeducación y de telefonía rural. Con la muerte de Orlando, el país perdió a un servidor público comprometido, un servidor honesto, dedicado. Yo no tengo intereses en este sector y mi objetivo fundamental es aplicar la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ese es mi norte. Dedicaba horas y horas a su trabajo, amaba lo que hacía, tenía un gran compromiso con la institución que le tocó liderar. A Orlando le agradecemos que fue pionero en la prohibición de plástico. Nos abrió el camino para insistir que eso sí es posible. La primera vez que recibimos la llamada de él diciendo que quería liberar a Pepe, Juanita y Lupita, yo ni me lo podía creer. Era un proyecto de mucho riesgo, pero tanto Orlando como nosotros, como el equipo del acuario que participó, sabíamos que se tenía que hacer, a pesar de los riesgos, porque en cautiverio nunca iban a poder aportar a la población silvestre. Y lo que más admiro de Orlando es que tuvo esa valentía de tomar la decisión, porque a veces en las posiciones políticas pues no quieres tomar ciertos riesgos por un periodo. En cambio, él no tuvo ninguna duda y dijo, vamos para adelante, y fue firme. Me hubiera encantado que él hubiera visto hoy en día cómo les fue a los manatís, a los tres, porque a los tres lo lograron, y creo que él fue muy dedicado y estaba siempre presente cuando había una situación conflictiva, tratando de resolver los temas ambientales. Tenía una preocupación constante por el país. En eso se me parece a mi esposo. Siempre preocupado por su país. Y la demostración más fiel fue el tiempo que duró Medio Ambiente. Yo lo veía explotado con ojeras y digo yo, tú estás cansado, pero tú estás feliz. Y él, ¿tú crees? Yo sí.
Don Orlando, como todos sabían, era un hombre, un trabajador incansable, y arrancamos a tratar de recuperar un ministerio que tenía muchos años abandonado. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hoy tiene dolientes. Vamos entre todos a coser las heridas abiertas de tantos años de desprotección. Veníamos avanzando con esa recuperación de la imagen de la rectoría, del liderazgo de uno de los ministerios que debería de ser el más importante, uno de los más importantes en cualquier gobierno. Don Orlando, en esos afanes de recuperar el ministerio y de tratar de unificar un ministerio que se encontraba bastante dividido, porque cada viceministerio estaba más o menos haciendo trabajando por sí solo, pues trabajó mucho esa parte de la integración, de trabajar en equipo y de estar en el territorio mucho. El ministro de Medio Ambiente tiene que estar mucho tiempo en la calle, tiene que estar mucho tiempo compartiendo con ciudadanos, tiene que estar mucho tiempo enterándose y conociendo la realidad que está en medio ambiente en República Dominicana. Y por lo tanto, era y es de vital importancia tener conciencia de esto, de que es un ministerio que hay que estar muy activo en las calles y sobre todo conociendo las distintas situaciones que provoca o ha provocado muchos años de desatención al medio ambiente en República Dominicana. Él se la pasaba gran parte de la semana visitando a los diferentes lugares, las diferentes áreas protegidas, donde habían problemas ambientales, donde ocurría un ilícito ambiental, él se apersonaba y estaba muy pendiente a todas las situaciones que pasaban en el día a día. Un gran ministro, una persona que se comprometió de manera inmediata con el medio ambiente. Yo creo que Orlando estaba como hecho para esas funciones, o sea, se casó con ser ministro de Medio Ambiente. Visitó los lugares que no había visitado ningún ministro de Medio Ambiente. Hizo aportes que no había hecho ningún ministro de Medio Ambiente. Resolvió problemas como el de Constanza con el Valle Nuevo, que teníamos años esperando, y tuvo la valentía, el coraje, la determinación de resolver esas situaciones como esa. Me pidió que le orientara en cuanto a Valle Nuevo qué pasos deberían asumirse en el corto plazo. Le mencionamos el cumplimiento de la resolución para el desalojo de los ocupantes de la parte sur. Y unos meses después, él emitió una nueva resolución validando la anterior. De igual manera, clausuró una serie de violaciones que se hacían a los cauces de los ríos nuestros. También tuvo el coraje, la valentía de hacerlo. Pero de igual manera, a la vez que era un defensor del medio ambiente, también tuvo el equilibrio y la prudencia de poder lograr una especie de híbrido, de que no detener el desarrollo tampoco del país. Orlando fue un gran empuje, nos apoyó de manera intensa todo el tiempo, con mucha voluntad, para que pudiéramos lograr iniciar el desarrollo que hoy podemos mostrar. Y hoy celebro que las ministras y ministros de Iberoamérica del Medio Ambiente hayan decidido trabajar en torno a una Carta Medioambiental Iberoamericana para ser adoptada como uno de los principales productos de la cumbre. Estoy seguro que el ex ministro Orlando Jorge estaría muy orgulloso de este resultado. Tenía la capacidad de solucionar impases entre, por un lado, proyectos de desarrollo que requerían de que el Ministerio de Medio Ambiente le concediese autorizaciones, pero a la vez también protegiendo los recursos naturales. Ese equilibrio que requiere en ese ministerio, Orlando lo reflejaba y era la esencia como tal. No vimos a Orlando nunca con situaciones a pesar de que es un ministerio tan complejo, con tantas situaciones, Orlando pudo
convivir con ella, pudo solucionar, y esa era la vida de Orlando. Orlando era un gran mediador, era un gran conciliador, y no nos sorprende todo lo que logró en el Ministerio de Medio Ambiente en menos de 2 años, y yo creo que el país les reconoce al día de hoy de que ha sido uno de los grandes ministros que ha pasado por esa institución. Y en esto agregarle también un gran jurista, un gran abogado, que conoce de las leyes, conoce el derecho público, el derecho administrativo, lo que le permitió también a la vez encajar de manera muy rápida en la función pública en este sentido. Con frecuencia me invitaba a pasar por su despacho para tratarme temas difíciles y complejos. La última reunión que tuve con él, recuerdo que tratamos de las dificultades que se presentaban para ubicar un terreno donde ubicar a los desalojados. Y luego de esa reunión me invitó a que siguiéramos conversando en el jardín. Esa es una foto que yo conservo. La veo con frecuencia, con cierta nostalgia. Él acogía lo que yo le decía como si yo fuera un familiar de toda la vida. Por eso es tan especial para mí recordarlo, porque no es normal que hubiésemos hecho clic y que las cosas que yo les recomendaba las tomara tan a pecho. Siempre que nosotros llevábamos una propuesta, era transparente, no era diplomático en ese sentido. Él me explicaba si se podía bien y si no se podía, decía por qué no. O sea, porque hay personas que te marean. Y sí, tal vez. No, él me llevaba aparte y me decía, pasa esto, aquello. ¿Y qué uno puede hacer con una persona que te aprecie, que asuma lo que tú necesitas, que te abra la puerta de su oficina incondicional? Esa paciencia. Él era muy querido. Era un despacho abierto y era un despacho que era un espacio de calidez, de sinceridad, de apertura. Yo fui testigo de su entrega y su compromiso con el tema ambiental, de cómo su equipo velaba. Yo voy a menudo a Saona, que tenemos un proyecto allá, y yo escuchaba los ruidos que fueron a auditar, que quién está, que quién no está, y venían gente donde me mire, que me sacaron de la nómina. Y yo, ¿y por qué? Es que yo no estaba o sea, cosas irregulares. El Ministerio de Medio Ambiente es un monstruo. Llegamos a esta gestión con una gran demanda de una exigencia de servidores públicos con altos niveles de ética. Otros ministerios me dijeron en su momento, nosotros queremos ser el primero, y el primero fue Medio Ambiente. Porque la idea es, al final de la jornada, poder entregar un Ministerio de Medio Ambiente que esté ajustado a la Constitución, ajustado a la ley, y que sus servidores públicos se sientan orgullosos de pertenecer a este ministerio. O sea, tiene una nómina que traga a cualquiera, porque es una entidad rectora que tiene presencia en todas las provincias y se hace muy difícil administrarla. Yo creo que su don de gente, su caballerosidad, su impecable educación, su trato exquisito, es algo que no hemos visto en el Ministerio de Medio Ambiente, en la persona de un ministro, sin que eso suponga que otros ministros pues no estén dotados también de atributos. El ministro actual es un ser humano suave, que quiere hacer una buena gestión, pero tal vez le faltan los bríos que tenía Orlando, la juventud que tenía Orlando. No es sencillo ese puesto, no es sencillo. Inclusive saber que Orlando tenía esa paciencia ilimitada para escuchar a todo el mundo y hacer todo el cambio y todo el avance que logró.
abrirse a escuchar hasta lo que no estaban a favor. Favor, hay un incendio en Guayabá de Para la Casa. Favor de preparar brigada para salir. Es el trabajo mío. De igual manera he conocido al Pinto, reconocido bombero forestal, quien desde lo más alto supervisa todos los incendios forestales en República Dominicana. Y sigamos defendiendo el bosque. ¿Cuántas horas al día usted pasa aquí? Bueno, yo de aquí bajo alguna vez a las 6 de la tarde. O sea, yo lo presentaba a otras personas y le decía, él es apicultor, porque para mí las personas que trabajan con apicultura son seres especiales. O sea, las abejas para mí son especiales. Y eso yo lo decía con tanto orgullo y él me decía, ay, pero usted parece que es mi relacionadora pública. Así que hay tantas anécdotas de ese ser tan especial. Cuando mamá murió, él quiso seguir esa tradición de la miel y lo asumió, óyeme, el mejor abejero. Yo, la verdad, bueno, me alegro que lo haya asumido, qué bueno, pero la verdad que Orlando tenía tantos detalles, porque tú sabes lo que es eso, con tanta cosa que ese hombre tenía arriba, también ocuparse de las abejas. Yo le digo al amigo, no al otro, digo al amigo, mira, yo entiendo que para que tú mantengas tu vigencia política fuera bueno y tú tienes la capacidad de generar un programa de televisión. Y ahí es que se genera el programa Líderes. Entonces, gracias a Dios yo entiendo que fue una idea que funcionó. Era una gente muy de lo humano, muy de la persona, del vínculo afectivo, y era una persona recíproca. Era una persona con la que tú sentías que tú podías dar y recibir. Y de verdad, yo no me voy a cansar de decir que nos hace muchísima falta. Va a ser difícil sustituir el conocimiento que tenía como político, que no se da mucho en la política. Pero él lo tenía. Siempre tenía un consejo, un buen consejo para darte. Tú nunca acudías a él y te ibas con las manos vacías, sino que te ibas por lo menos con una tranquilidad, con un llamado de atención, con un llamado de tranquilidad, un llamado, no te desesperes, Sigmund, espérate, tranquilo. Yo que soy una persona que me considero también prudente, él me llamaba a la prudencia muchas veces. Él siempre fue un caballero, un gran caballero, respetuoso, diferente y con una preocupación por las pequeñas cosas. Es decir, tanto te preguntaba por tu mamá como por cosas que quizás la gente en sí no pregunta. Tu pueblo, la comunidad. Era muy cuidadoso de la relación con sus amigos. Era una persona que inclusive tú notabas cuando tú tenías alguna dificultad o algún problema y él se enteraba, tú le notabas la emoción que él sentía cuando podía resolver ese problema. O se identificaba tanto con ese problema que lo hacía un problema de él. Sobre todo un amigo muy discreto. Pero yo quiero hablar un poquito personal, la calidad humana de don Orlando, y voy a hacer una anécdota que no sé si la había hecho antes. Pero cuando yo tenía 17 años, que estaba en mi último año del colegio, don Orlando tenía a sus hijos, a Orlando Salvador y a Patricia en el colegio, en el mismo colegio donde yo estudiaba. Y en ese momento, mi mamá se encontraba pasando por un proceso de una enfermedad, en tratamiento, mi mamá tenía cáncer en ese momento y mi papá estaba involucrado en sus afanes de política. Entonces teníamos una actividad de casi graduación, pregraduación, un field day,
y yo estaba sola y teníamos una presentación como clase graduanda. Y don Orlando vino, se acercó a donde mí después de la presentación, me dijo, hola Milagros, no sé si te acuerdas de mí, yo soy el hijo de tu padrino. Y yo, sí, don Orlando, yo sé, y también lo recuerdo mucho de mi casa, claro que sí me acuerdo de usted. Y él me dijo, bueno, yo solamente quería decir que yo también estoy aquí para ti. Él se había dado cuenta que yo estaba sola y vino a apoyarme. Mira, Orlando aquí en el canal era la persona más educada que existía de todos los productores. No porque fuera mi amigo, era una persona que sabía pedir permiso, a veces, y perdón. Cuando quería algo llamaba con tiempo suficiente y todo era por favor. Era una persona sumamente educada. Yo le decía a Ángel, que es el director del canal, y el mismo Ángel me decía, óyeme, este es el productor más decente que tenemos en el canal, sin lugar a dudas. Ese era Orlando aquí. O sea, era una persona totalmente sencilla. No andaba con ningún tipo de aparataje. Tanto cuando fue hasta ministro de Medio Ambiente, Orlando venía solo aquí. Y siempre era una persona que cuando llegaba, si tenía que venir a grabar algo, me mandaba a buscar o subía solo él mismo. Si yo mandaba a buscar, venía y siendo ya ministro, o sea, que a veces la gente cambia un poco y Orlando subía solo aquí. O sea, él, y Domingo está ahí. Ese era Orlando. Creo que el país perdió un buen hijo, un buen dominicano. Y va a pasar a la historia, como de un buen político y un gran ser humano. Y bueno, y perdimos un gran jefe. Yo pudiera decir que hay algo que hace mucha falta de él, y eso lo puede decir mucha gente, es esa capacidad de concertación y de calma cuando todos estábamos exaltados, cuando las situaciones eran muy convulsas. Orlando irradiaba una paz y una tranquilidad y una sonrisa y esos valores y eso que él representaba, sin lugar a dudas, hace mucha falta en nuestro partido hoy. Hace mucha falta el liderazgo de Orlando Jorge Mera en el PRM. Orlando era mucho para el PRM, era mucho para el país. Con la partida de ese ser humano tan especial, nos dejó como en un abismo. Nos dejó, de hecho, el ministerio quedó en un abismo por un tiempo. No había como quién iba a asumir ese rol. No ha sido sencillo retomar el camino que él tenía recorrido. No ha sido sencillo. De don Orlando yo aprendí mucho. Aprendí principalmente de la paciencia. Él era un hombre muy, muy paciente. Nunca había conocido una persona tan paciente como él. Muy conciliador, que es un valor que no se encuentra tal vez en muchos abogados, que el trabajo de conciliador o esa capacidad de ser conciliador se vio tanto en su carrera como abogado, también como en su carrera política y en el mismo Ministerio de Medio Ambiente. Yo creo que perdimos un conciliador, perdimos un caballero en todo el sentido de la palabra, una persona con la cual se podía conversar y llegar a acuerdos. Un demócrata a carta cabal, una persona que nos dejó el ejemplo a seguir de honestidad, de integridad, de servicio, de entrega, porque Orlando representa eso para mí. Más que perdimos, él nos dejó. Quiero verlo así, de forma positiva, porque Orlando nos dejó todo eso y nos dejó también, ¿tú sabes qué? Más conciencia del medio ambiente, más conciencia del medio ambiente. Yo sé que desde arriba él nos está viendo y se está riendo, por lo menos conmigo, porque yo que estoy pasando ahora todo esto que estoy pasando como delegado político y ahora es que estoy viviendo lo que era, el trabajo que meritaba eso. Yo sé que él se está riendo un poquito y diciéndome, guiándome. Y
porque la verdad que la responsabilidad que hemos asumido luego que él dejó esta función es grande y ahí es que uno lo valora en su gran magnitud. ¿Cómo él podía multiplicarse con tantas cosas? No es nada fácil el tener que hablar en este momento sin que Orlando esté aquí. No pasa una actividad política, un evento importante donde yo no recuerde, porque cada vez que había una asamblea del partido o un evento los domingos, nosotros o nos íbamos juntos o nos bebíamos un café o comíamos juntos después de esas actividades. Y yo debo confesar que me hace mucha falta eso. Me hace muchísima falta el poder llamar a Orlando y decirle, Orlando, ¿qué tú opinas de esto que está pasando en el partido? Porque si hay algo que podría yo decir que caracteriza a esa personalidad, a ese liderazgo que fue Orlando, es que él representaba como la verdadera institucionalidad del partido. Cuando yo tenía cualquier preocupación sobre lo que podía estar pasando a nivel institucional en el partido, él era la persona indicada para yo siempre consultarle, decirle que necesito beberme un café contigo. Estoy preocupada por lo que puede pasar o lo que está pasando, ¿qué tú opinas? O sea, era como un centro de consulta, se convirtió en gran medida en una fuente de información, sobre todo una gente joven como yo, pero también de certeza de que si Orlando tenía tranquilidad sobre un tema, aunque pareciera conflictivo o confuso o complejo, pues de alguna manera yo me sentía en calma. Esa realidad que hoy tristemente tenemos de no contar físicamente con Orlando, yo creo que nos compromete a la generación que Orlando nos abrió las puertas, que estamos también al servicio público, a trabajar siguiendo su ejemplo, a trabajar con transparencia, con honestidad, con ahínco, con posiciones firmes, tratando de que el interés público esté muy por encima del interés particular. Nosotros tenemos que preservar ese legado. Todo lo que Orlando asumía, lo asumía con compromiso interno y con el ánimo de hacer las cosas bien hechas. Óyeme, ese vínculo que teníamos como hermanos, nadie lo rompe, eso está ahí todavía. Yo no quedé con deudas con Orlando, no quedé con deudas y eso le agradezco mucho a la vida. Ni con mi papá, ni con mi mamá, ni con Orlando quedé con deudas. No me faltó ningún tema por hablar, no me faltó un dolorcito que yo tengo, que tú... No, nada, gracias a Dios. Estábamos en nuestra mejor época como hermanos. Me faltó tiempo. Tú sabes lo que significa para mí, la inspiración que ha sido para mí a nivel personal, a nivel profesional, todo el cariño y el amor que siempre transmitiste para toda la familia desde obviamente mi nacimiento, esta unión que siempre hemos tenido, que somos ya mucho más que padre e hijo, también somos amigos, panas, hermanos, y de verdad que me siento muy orgulloso de ti. Sabes todo lo que te quiero, todo lo que te adoro, aunque a veces tenemos nuestras discusiones, a veces tenemos nuestras diferencias, que eso es normal, eso hace la relación más chulo. Si no fuera todo muy aburrido, sabes todo lo que te quiero, te amo y todo lo que representas para mí.